Esta mañana deseo compartirte algo muy importante. 7 peligros de los que Dios te librará. 1. Del lazo del cazador. 2. De la peste destructora. 3. Del terror nocturno. 4. De la saeta que vuele de día. 5. De la pestilencia que ande en la oscuridad. 6. De la mortandad que en medio del día destruya. 7. De la plaga que quiera tocar tu morada. Y todo esto lo puedes encontrar en el Salmo 91. Muy buenos días, amado pueblo de Dios. Les doy la más cordial bienvenida a la motivación de la mañana. Hoy es jueves 5 de septiembre, dándole las gracias a quienes nos felicitaron por el arribo al 8º mes de transmitir lo que Dios pone en mi corazón y mis labios cada mañana. Le sirvo a un Dios real y a un pueblo fiel que está atento a escuchar cada motivación de lunes a viernes. Hemos llegado al final del Salmo 17 y sin lugar a duda que hemos aprendido mucho de lo que el rey David escribió en estos primeros 17 capítulos. Pero hoy Dios ha puesto en mi corazón que les hable de la historia del rey David, así que iniciamos. ¿Quién fue David? David en el hebreo bíblico significa amado. Es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se describen en los libros de Samuel y las Crónicas, mientras su ancianidad y su muerte se narran al comienzo del libro de Reyes. Según estos escritos, fue sucesor de Saúl como segundo monarca del reino unificado de Israel, que expandió significativamente hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Saba y Damasco. A David se le atribuye la autoría del libro de los Salmos, basada en menciones de diversos libros de la Biblia y en los títulos de los propios salmos, aunque la crítica textual pone de manifiesto las dificultades de tal atribución. Se le considera como uno de los grandes gobernantes del antiguo Israel y por tanto una figura histórica emblemática en el sionismo moderno. Es reconocido como rey y profeta en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Percepción histórica de David. La Biblia describe a David como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta, no exento de pecados. Según la Biblia, fue elegido por Dios mismo para gobernar Israel. Aparentemente vivió entre los años 1040 y 966 a.C. Reinó en Judá entre el 1010 y 1006 a.C. y sobre el Reino Unido de Israel entre el año 1006 y 966. Los libros de Samuel son la crónica principal de su vida y su reinado, crónica que continúa con sus descendientes en el libro de Reyes. La vida de David es importante para el judaísmo y el cristianismo. Su biografía se basa exclusivamente en los libros de Samuel,
donde se lo describe además como rubio, de hermosos ojos, prudentes y muy bella presencia. David en la Biblia. David perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá, según 1 Samuel 16:11 y 1 Samuel 17:12. Era el menor de los 8 hijos de Isaí, y como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado y al que se le daban las tareas pastoriles. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Samuel, el profeta, viajó hasta Belén por mandato de Dios para buscar al nuevo ungido. Los candidatos, dijo Dios, debían ser de la familia de Isaí. Elección y unción de David. El rey Saúl había pecado al desobedecer a Dios durante la batalla de Micmash, donde debía destruir a todos los enemigos amalecitas, y no lo hizo. Por ello, Dios decidió retirarle su bendición y envió al profeta Samuel en busca de un nuevo ungido, de un nuevo rey para Israel. Su destino era Belén, donde vivía Isaí, un pastor con sus hijos. Uno de ellos sería el elegido, y Samuel, como profeta, debía saber cuál. Para evitar un castigo del rey Saúl, se excusó alegando que viajaba para realizar un sacrificio. Una vez en casa de Isaí, el profeta conoció a 7 de sus 8 hijos, pero ninguno fue el ungido. Cuando preguntó si faltaba alguno, Isaí llamó al más pequeño David, quien estaba apacentando las ovejas, y cuando el profeta lo vio, supo que era él. Allí, delante de su padre y hermanos mayores, le ungió como futuro rey de Israel. Era además David un varón prudente y de buen parecer. Vuelvo y hago énfasis. Era además David un varón prudente y de buen parecer. David al servicio del rey Saúl. David, con la gracia de Dios, fue nombrado músico a cargo del arpa y paje de armas. Estas tareas las compaginaba con su trabajo como pastor. Tan bueno era tocando el arpa que, escuchando la melodía, Saúl se relajaba. El rey Saúl le consiguió su buena posición. Amado pueblo de Dios, considero que esta biografía de quién fue David nos ayudará más a entender al autor de la mayoría de los salmos. También deseo aclararles que en esta biografía estoy usando los recursos tanto de la biografía de David en una forma secular, o sea, tomado de libros donde habla de la biografía de un David sin hacerle mención de lo que él hizo conforme a la voluntad de Dios, y lógicamente también estoy usando partes basadas de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, considero que esta biografía de quién fue David nos ayudará más a entender al autor de la mayoría de los salmos. Todavía hay más de la historia de quién fue David,
pero nos quedaremos acá y será hasta mañana viernes, si Dios nos lo permite.